Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy del tema de la semana tenemos el capítulo 2 del ciclo de juicios notables de mexicanos en Estados Unidos. Y pues este capítulo es de Genaro García Luna. Bueno, pues le damos la bienvenida a el licenciado Esteban Tello Romero, la licenciada Marisela del Toro. Déjeme ver, déjeme checar el dato correcto porque aquí lo teníamos. Es ok, sí, es Marisela del Toro. Ella es especialista en Derecho Constitucional y pues va a participar con nosotros en este programa. Además estaba checando ahorita sus datos, discúlpeme, pero sí, Marisela del Toro, ahorita lo aclaramos perfectamente. Pues les doy la bienvenida a los dos para el efecto de tratar este tema en este ciclo de conferencias de mexicanos notables enjuiciados en Estados Unidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la licenciada Marisela, ¿ya está por ahí el licenciado Tello? Buenas tardes. Sí. Qué bien que ya está por ahí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos esto. El capítulo primero se habló precisamente para ponerles un poco en contexto del general Salvador Cienfuegos Cepeda, que fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y pues el trato fue acerca de cómo fue detenido y después liberado, y se comentó el caso pues por tres compañeros doctores en Derecho que de alguna forma pues orientaron, pero no llegamos a una conclusión completa porque pues la verdad prácticamente la tienen pues las autoridades, la Fiscalía de Estados Unidos y la Fiscalía Mexicana en relación a algunas pruebas que habrían enviado, y aquí en México pues le dieron al general pues ¿cómo le podríamos llamar? Pues ese derecho de ser inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces la conclusión fue algún arreglo diplomático, que legalmente no se justificaba la detención, y se desestimaron los cargos en Nueva York. La juez accedió a eso, trasladaron a México y regresó. Y hasta ahí quedó porque no había mucho que comentar en ese programa en relación a la verdad real sobre estos acontecimientos. Esperamos solamente la Fiscalía que, si va a continuar la investigación en la carpeta, pues posteriormente pueda otorgar datos concretos sobre eso en el momento que lo pueda hacer fuera del sigilo que guardan en esas investigaciones. Pero entrando al caso Genaro García Luna, licenciada Marisela, usted ha observado este caso que detuvieron a este señor en diciembre del año pasado, el día 10, y está sujeto a proceso en una corte de Nueva York. Sí, así es. Mire, lo que quiero comentarles en esta ocasión, porque entiendo que ya habían iniciado por ahí con algún ciclo de conferencias, y agradezco la participación que me hace el licenciado Tello. Sí. En mi opinión, tenemos una opinión consultiva que ya no sé si por aquí ya la habían comentado en el foro, que el Estado mexicano sometió una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva tiene el número 1699. Se intituló El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. En esta opinión
se hace mención de los derechos que tiene cualquier extranjero, llámele mexicano, cualquier extranjero en cualquier país, que se encuentra suscrito el país a la Convención de Viena. Aquí nos habla de las garantías del debido proceso y el derecho que tiene cada persona a llevar un proceso desde el acto de notificación, el establecimiento de un juicio, a que sea inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todo eso se analizó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se llegó a la conclusión de que tanto puede un connacional hacer uso de la protección consular como también puede tener el derecho a no hacerlo. Es decir, en el caso de García Luna, como hemos visto repetidamente, él está siendo defendido en Estados Unidos por un abogado privado, por una defensa privada, y él ejerció su derecho que tiene cualquier persona a no ser protegido mediante los cónsules mexicanos. Bien, y bueno, pues los cargos que le atribuyen la Fiscalía en Estados Unidos están relacionados con el narcotráfico. Este es un proceso que, bueno, también habla de hechos cometidos en México, pero no se sabe, o el gobierno mexicano al menos no ha definido si le notificaron, como en el caso del general, algún tipo de investigación que hayan iniciado. Y en este caso del general Cienfuegos se habló de que había un convenio de colaboración entre las fiscalías mexicana y norteamericana en el caso de Cienfuegos, y que se quejaba el gobierno de que no cumplieron con ese pacto, con ese convenio de colaboración. Y creo que en este tampoco, porque la Fiscalía no ha hablado de algún inicio de una carpeta al señor García Luna por hechos cometidos en México. ¿Es así, licenciado Esteban? Pues un saludo para todo el auditorio. Gracias por esta invitación a esta participación. Atendiendo al principio de formalidad y garantía de defensa que tenemos que tener, pues todos los ciudadanos, ya no nada más mexicanos, como lo expresó mi colega que me antecedió. Son dos situaciones muy distintas. En el caso del general Salvador Cienfuegos, pues él efectivamente en el tratado de colaboración entre ambos gobiernos, pues el gobierno norteamericano no cumplió con esa formalidad de notificación al gobierno mexicano. Esa es una omisión que violenta las garantías del general Cienfuegos, y lógicamente que al gobierno norteamericano pues se evidencia su violación a esas garantías. Por esa razón deciden que una vez que el general Cienfuegos acude hacia la diplomacia mexicana para que intervenga en su defensa de sus garantías, pues lógicamente nuestro gobierno está obligado como connacional mexicano a atender este auxilio que todos los ciudadanos mexicanos tenemos, y al revisar efectivamente se dan cuenta que no existe ese cumplimiento de colaboración de ambos gobiernos. Por eso ceden la petición del general Cienfuegos para que el gobierno mexicano tome la representación y sobre todo le garantice una defensa adecuada, y resuelven decidir retirar cargos de los tres cargos que le imputan. Claro que son delitos graves, pero esa omisión obliga a nuestro gobierno pues a tomar esa representación, lo cual provoca que retiren esos cargos y lo ponen prácticamente en libertad quien tiene la facultad y la función de
de perseguir los delitos es en este caso la Fiscalía General Mexicana, que hoy sabemos pues que tiene o inicia o probablemente ya tenían algunos datos de investigación, pero está fuera de toda formalidad ese procedimiento. Por eso es la razón del estado actual de la situación jurídica del general. En el caso de García Luna es algo muy distinto, porque recordemos pues que él estaba en un trámite de solicitud para la naturalización como ciudadano norteamericano, y que ya traía un antecedente de investigación desde el 2006 a la fecha, en los diferentes cargos que ocupó de primer nivel en el gobierno mexicano. Eso hace una diferencia en cuanto a una aplicación de la ley. En el caso de García Luna, no se acoge al auxilio de la representación mexicana, y él decide por su cuenta nombrar representantes legales privados, que ellos deben de asumir esta defensa, que hoy necesitaríamos conocer el estado de esa naturalización, si le fue concedida como ciudadano norteamericano, de tal manera que la imputación ya no es como la del general Salvador Cienfuegos, de ser mexicano. Ese estatus es el que tendríamos que revisar, y esa sería la razón por la que él está sujeto todavía a este proceso judicial con el gobierno norteamericano. Bien, entonces el tratado que aludió la Fiscalía para que hubiera la queja y la nota diplomática de extrañamiento, es diferente al caso de Genaro García Luna, porque tenía un trámite de naturalización, quizás sin perder la nacionalidad mexicana, porque se valen las dos nacionalidades, porque en el caso de uno y de otro hubo unas grandes diferencias, porque si ese tratado se hubiese cumplido en ambos casos, en teoría la Fiscalía Mexicana debería de tener copias también, información o copias de las presuntas pruebas con las que están juzgando a Genaro García Luna en razón de ese convenio de colaboración, porque se habla de mexicanos que se juzgasen en el extranjero, y esa colaboración no se sabe que haya operado, y tampoco se sabe que hayan iniciado una carpeta con motivo de los hechos, porque en Estados Unidos hablan de que tenía ciertos delitos de protección al cártel de Sinaloa, y esos hechos si se dieron, tuvieron que darse en México, y no hay esa colaboración de información. Entonces como que se aplicó en forma diferenciada entre este caso y el otro, como que el general representaba una institución importantísima para nuestro país, y Genaro García Luna no, pero el tratado se supone que debe ser igual para todos. ¿Es así, licenciada Marisela? Sí, bueno, podría, como usted lo expone, podría entenderse de esa manera, pero tenemos que recordar que por encima de la Constitución, o a la par de la Constitución, tenemos a los tratados internacionales. Todos estamos sujetos, de alguna manera, cuando se trata de procedimientos penales, nos acogemos de la Convención del Tratado de Viena. Aquí podemos en esta convención verificar que efectivamente está por encima de cualquier convenio de colaboración. No quiero decir con esto que este convenio pudiera o no pudiera tener una validez, porque en otras palabras, en un nivel, digamos, de ámbito político, pues puede interpretarse de cualquier otra forma, pero lo que es un hecho es que jurídicamente tenemos algo que es real, y tenemos que respetar los tratados, y tenemos que respetar los criterios que en este sentido ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
podemos advertir que ya tenemos en el año del 2017 dos jurisprudencias que hablan relativamente a la protección consular y están señaladas con los números 94 y 96 del 2017, que están consultables para todo el foro jurídico. Bien, licenciado Esteban, ¿cómo se puede tomar esta disimilitud en estos casos? Decía el doctor en Derecho que participó en el ciclo, en el programa pasado, que prácticamente se aplicó una justicia diplomática. Decía el doctor Mario y el doctor Sepúlveda, subdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque no se entendía de otra forma que hubieran hecho ese arreglo cuando el gobierno norteamericano, cuando tiene evidencias como decían que tenían y como se molestaron los señores de la DEA diciendo que era un trabajo de 10 años de investigación para echarlo por la borda en un momento al desestimar los cargos, estaban muy molestos, pero se habla aparentemente de una justicia diplomática, como que era un arreglo entre los gobiernos por la institución que representa o representaba el general. Licenciado Esteban. Formales, requisitados, y a través de los tratados internacionales, eminentemente hoy, con la reforma en el 2011 al primero constitucional también de derechos humanos, y los tratados, como lo comentó mi colega de Viena, pues esa es la parte que nos corresponde a nosotros analizar, y es entendible. En el caso de Genaro García Luna, pues afectó en millones de dólares, como ya se sabe, y aprovechando su puesto de primer nivel en el tema de seguridad, le están imputando acciones desde el 2006 a la fecha, pero que involucran actos punitivos a la sociedad norteamericana, y que él, en su estatus de naturalizado con esa nacionalidad, pues está siendo sujeto a ese proceso judicial que rigen las leyes americanas. Esta parte es la observancia jurídica a la que, en mi opinión personal, pues me tengo que apegar, porque la otra parte escapa a una interpretación política de intereses pues ya muy distintos a lo legal. El mismo Genaro García Luna, pues él acudió a una defensa privada y no pidió su respaldo al gobierno mexicano para que también interviniera en revisar la observancia a la violación de sus garantías. Ese estatus legal, nosotros hasta el día de hoy, y públicamente tampoco el gobierno norteamericano lo ha establecido, y no tendría nada que ver el rango en el caso del general Cienfuegos, porque sea un militar de primer nivel. Él fue pues titular de la Defensa Nacional, pero que
le fueron violentadas sus garantías desde la formalidad de todo su procedimiento. Esa omisión pues es solamente adjudicable al gobierno norteamericano. No dudamos que sí tenga delitos, sin embargo se tienen que respetar las garantías individuales y de antemano pues los derechos humanos de toda persona, independientemente de la nacionalidad y de acuerdo a los tratados internacionales que México ha suscrito y que ha sido de bastante importancia a nivel mundial. Tiene razón, licenciado, porque entrar al análisis de lo que ocurrió con el general Cienfuegos estaríamos en el campo especulativo que no corresponde, y usted habla estrictamente de el derecho y su exploración, como en este caso, ¿no? Licenciada Marisela Ruiz, este derecho consular que tienen los mexicanos juzgados en Estados Unidos es para todos los mexicanos, y cómo se contacta o cómo se concede. ¿Tienen que pedirlo ellos o los consulados lo ofrecen o visitan a estas personas? Sí, bueno, de hecho, el primer paso es comunicaciones vía oficial de cónsulos entre autoridades. Tienen que dar aviso a las autoridades del extranjero y tienen que dar aviso a sí mismos, si es en el extranjero, a las autoridades mexicanas, de que se está en proceso de investigación a determinada persona. Se tiene que notificar a la persona, se le tiene que decir de qué se le acusa, como si estuviésemos en México. Es una extensión a sus derechos, a sus garantías, a sus derechos humanos. Recordemos un caso que tenemos de Ricardo Aldape de hace, me parece que fue del 99, si mal no recuerdo, 97, sí, donde este mexicano pasa 15 años y finalmente es sentenciado a muerte, y al final se comprueba que se violentaron todas las formalidades del procedimiento, nunca se le notificó, nunca tuvo la protección consular. En ningún momento del proceso del juicio a este mexicano se le dice que tiene este derecho. Entonces, los países que están suscritos a este tratado, cualquier estado parte tiene los mismos derechos, llámese mexicano o extranjeros en México. Bien, recordamos al señor Aldape que lo pusieron en libertad, y cuando vino a su país falleció en un accidente automovilístico, lo alcanzó la muerte hasta acá, sí recuerda, ¿verdad? Que finalmente sí, falleció. Sí, el caso de él y otros mexicanos, de aquí deviene la opinión consultiva que se sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí tiene usted razón. Hay otros mexicanos que fueron sujetos de esta consulta sometida a la Corte Interamericana, y de ahí deviene este criterio. Muy bien. Licenciado Esteban Tello, este tratado de colaboración o convenio de colaboración entre México y Estados Unidos que aludió el fiscal Alejandro Gertz Manero en el caso del general Cienfuegos, y que pues habría sido observado por las autoridades norteamericanas para poder pues desestimar los casos, y que bueno, pues ya lo que todos conocemos, que salió en libertad, se vino en un vuelo fuera de lo que lo esperaban en México, llegó a Toluca, ahí le percibieron acerca de que proporcionara datos, domicilio, para continuar la averiguación con los datos que enviaron de la DEA y los que vayan a investigar aquí en México. La pregunta es, licenciado Esteban, ¿por qué considera usted que este tratado, en 26 años que se suscribió, de 1994 a la fecha, se usó hasta ahora apenas? ¿Por qué no se usaría antes en ningún caso? No hay antecedente de eso. Bueno,
ahí entramos a una esfera en la que me atrevo a decir, porque soy mexicano y conocemos el sistema de gobierno anterior, del 2008 hacia atrás, que pareciera que no se respetaba una soberanía, no era palpable la autonomía de nuestro gobierno, no nomás en el tema judicial, lo sabemos hoy, pues hasta en las cuestiones comerciales internacionales, hay una aceptación de intervención de capitales extranjeros, en donde el gobierno mexicano se prestó a una irregularidad de llevar a cabo todas estas cuestiones, pues, con un objeto de enriquecimiento particular. Tan es así que precisamente el fiscal Germán Manero pues tiene ejecutadas peticiones de extradición, y que hoy se encuentran pues detenidos más de prácticamente una docena de funcionarios públicos de alto nivel, que desobedecieron, desatendieron pues esa observación, de la que también acá en el terreno judicial, que es el que nos compete a nosotros como abogados, pues permitieron todas esas anomalías, irregularidades, y ese ejercicio prácticamente fue sistemático hasta antes, hoy de nuestro actual presidente, que pues atinadamente está buscando que la impartición de justicia se lleve a cabo de acuerdo a la ley, con una observancia estricta, y esta observancia le ha sido aplaudida a nivel internacional por distintos gobiernos extranjeros, y yo creo que necesitamos enderezar nuestra perspectiva de saber que la ley se tiene que aplicar, la ley se tiene que cumplir, y que si es necesario sancionar a quienes quienes sean funcionarios públicos y no estén cumpliendo su observancia, como medida ejemplar, pues deben de ser debidamente sancionados, y que este gobierno federal, pues yo creo que está dando muestra de esta falta de integridad de nuestras autoridades, tanto legislativas, judiciales y administrativas del propio gobierno federal. Está siendo ejemplo, pero esta respuesta a su pregunta, yo creo que es palpable, que nuestro gobierno ha permitido una intromisión de gobiernos extranjeros, ha facilitado esa irregularidad, y por esa razón deben de ser debidamente sancionados quienes no cumplieron la ley, quienes afectan a nuestra sociedad, y con sanciones ejemplares, porque necesitamos tener autoridades con una integridad, con un ejemplo, que permitan confiar no nomás en el Poder Judicial, sino en los tres poderes de gobierno. Yo creo que esto es un reflejo de lo que queremos corregir los mexicanos, pero también hay que exigirlo. Necesitamos colaborar todos los ciudadanos para que las cosas se hagan bien, y que se acabe una impunidad que ha sido sistemática. Sí, porque también puede ser la misma falta de confianza del gobierno norteamericano en los juicios de nuestro país, y quizás ese convenio de colaboración estaba empolvado porque sea la primera vez que se hace valer. Vamos a hacer una pausa corta y retornamos para concluir este programa. Les agradezco y les pido 2-3 minutitos. Gracias. Gracias.
Revista Ronda, número 566, año 25, en el mes de noviembre. En esta ocasión, en portada, delincuencia de cuello blanco que asaltó a México. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones, Vidas Trascendentales y mucho más. Ahora puedes revisar todo el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.isu.com/revista Ronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes de la revista Ronda. El portal se actualiza constantemente cada mes, con cada nuevo número que sale a la venta. Para más notas de interés, visita nuestra página de YouTube e Instagram como Teleronda MX. Nuestra página de Twitter como 30 Teleronda. En redes sociales nos puedes encontrar en Facebook como Grupo Ronda, donde encontrarás contenido de Canal 30 Teleronda, Revista Ronda y Ronda Videoproducciones. No dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán directamente a la nota de la revista para que puedas leerla de manera digital. Canal 30, Teleronda, la televisión del siglo XXI. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dulce Palacios y les vengo a invitar a que estén bien atentos porque se estará transmitiendo un nuevo programa en la página del Grupo Ronda de 12:30 de la tarde a 1:30 de la tarde. Se llama Rondando tu Escuela, así es que estate muy pendiente porque habrá quejas, sugerencias, entrevistas y muchas cosas más. Canal 30, Teleronda. Continuamos con el tema de la semana, que es precisamente este ciclo de programas de mexicanos juzgados en el extranjero, juicios notables, y en los próximos 2 programas tenemos también otros casos similares, como el de el gobernador Villanueva de Quintana Roo, que pasó mucho tiempo en Estados Unidos, y otro personaje más que no tengo aquí a la mano, pero con esos otros 2 programas se completa el ciclo de estos programas que estamos tratando en Ronda. Hemos hecho otros ciclos de diferentes títulos con las personas adecuadas. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Esteban Tello, la licenciada Marisela Ruiz, que tienen ellos pues conocimiento de la forma en que se manejan algunos juicios en Estados Unidos, y que incluso el licenciado Tello pues, ha litigado allá en esos tribunales, y por eso los invitamos para pues nos ayuden a entender este tipo de acontecimientos que se dan por allá y las desigualdades y todo esto. Pero pues ya comentó el licenciado Tello que pues que hay cierta desigualdad en razón de que a veces no se recurre a la asistencia a que tienen derecho, la asistencia consular, y como en el caso del señor Genaro García Luna, pues recurren a la defensa privada, y pues otras personas sí aceptan ese tipo de solución. Vamos a ver qué conclusión se puede sacar de esto. Licenciada Marisela Ruiz, ¿considera usted que los mexicanos que se están juzgando y que han sido juzgados en Estados Unidos han sido juzgados con cierta discriminación o como cualquier otro ciudadano norteamericano? Mira, en este caso me voy a llegar de lo que aprendimos en la carrera de Derecho. Muchos maestros nos decían en algún momento nos vamos a dar cuenta que lo que está escrito no siempre refleja la justicia. A veces lo que es justo no necesariamente se apega a lo que está escrito,
Sin embargo, si no nos apegamos a los cánones que ya tenemos establecidos, siempre habrá una vía de salida legal para que la ley no se cumpla. Entonces, en la medida que sea posible, ir haciendo precisiones en los cuerpos legislativos para que la justicia en realidad se vea reflejada en la ley escrita. Esa sería mi reflexión. No simplemente lo justo es lo que está en nuestras leyes, dependiendo de cada caso, por supuesto. Pero, licenciada, en el caso concreto de los connacionales juzgados o que están siendo juzgados actualmente en Estados Unidos, se ha hablado mucho de que se tiene cierta animadversión con los latinos y con los mexicanos en general, y la aplicación de la justicia no es igual que los ciudadanos norteamericanos. Es decir, hay, como le comentaba, discriminación, hay algún tipo de no sé, alguna etiqueta que sea despreciativa. Ya ve que a muchas personas que van a Estados Unidos ha habido hasta gente, rancheros, que los han cazado como animales, les han pues disparado con armas, todo ese tipo de problemas de racismo que existen también por allá. La pregunta es eso, si los tribunales son igual de justos con los mexicanos que con los norteamericanos. Yo considero que en esa parte estoy de acuerdo con usted. Efectivamente, la discriminación pues es un hecho que no se puede esconder. La vivimos todos los días, nuestros connacionales en Estados Unidos la han padecido. En el momento que se presentan ante tribunales estadounidenses, puede ser que se topen, porque hemos visto, con la justicia real. Y en ocasiones nos sucede, como el caso que le comentaba, no solamente de este chico, sino de varios que ha habido en Estados Unidos. No todos han corrido con la misma suerte. Algunos han llegado hasta la pena capital. Y sí, hemos visto tristemente que se han violentado los derechos de nuestros connacionales. Considero que todavía falta hacer camino y falta todavía que nuestras autoridades den a conocer a nuestros connacionales qué es lo que pueden hacer en el momento de una detención. Incluso los derechos que pueden tener aún estando de manera ilegal en ese país. Con ello no necesariamente significa que los derechos como ser humano se vean violentados, porque eso es un derecho mundial a nivel global. Bien, licenciado Esteban Tello, usted que litigó, me decía, en Estados Unidos y contra el propio gobierno en relación a las retenciones de ahorro que hacían a los jornaleros mexicanos que laboraron allá en los años 40, entre 40 y 50 en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le trataron en ese litigio y cómo logró pues que le dieran la razón y que también el gobierno mexicano aceptara la existencia de esos recursos, y cómo se siguen distribuyendo esos recursos, o está frenado esto, o está en negociación? A ver, no está el licenciado Tello. Ya se conectó. Estamos listos. A ver, ¿sí me escuchó? Sí. Tuve problemas de comunicación. Okay. Le repito. Mire, la pregunta era, licenciado, que usted que litigó contra el gobierno norteamericano y mexicano para lograr que se puedan restituir los
los ahorros que les rebajaban a los braceros mexicanos que trabajaron entre los años 40 y 50 en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo trataron en los tribunales norteamericanos? Bueno, primero que nada, el gobierno mexicano, yo creo que es la relevancia. El gobierno mexicano negó ese convenio binacional que se celebró en 1942. En el juicio federal, el que les formulé a ambos gobiernos, le tocó al expresidente Vicente Fox negar este convenio, lo cual pues es un delito federal, que al notificarse también al gobierno norteamericano, pues ellos en una investigación pues lo que ofrecen es una información de que este recurso fue transferido al Banco de México. Y entonces para nosotros el gobierno norteamericano pues ya se deslinda de esa obligación. Hoy perseguimos que el gobierno mexicano cumpla con esa devolución de estos recursos a cada beneficiario, a cada exbracero, como hoy se les conoce. Y está cuantificada la cantidad de 1,096,000 pesos para cada uno, de acuerdo al análisis y cálculo que hizo la propia Universidad Autónoma de México, quien apoyó a la comisión investigadora del Congreso de la Unión en cuanto a esta información. Es un hecho tácito existente, y que incluso hay una resolución del gobierno federal condenando al gobierno mexicano a cumplir con el pago de esa devolución. El gobierno mexicano no tiene ni siquiera ser objeto de un litigio. Basta la voluntad para devolver un fondo de ahorro, no es una adeudo, no es un crédito, pero esto lamentablemente fue pues de alguna manera obstruido durante más de 60 años, ocultado por nuestro gobierno. Es un hecho criminal reprobable. Hoy esperamos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya cumpla con esa devolución, sin entenderse que tenemos que estar dentro de un litigio. Licenciado, ¿y cuántas personas son las que les corresponde esa cantidad de más de 1 millón de pesos que menciona? El convenio binacional tiene un registro formal llevado por ambos gobiernos de más de 4,5 millones de mexicanos que de 1942 al 64 estuvieron laborando en los campos agrícolas y en las vías del ferrocarril. Es un mundo de personas, y es una cuantificación al 2016 de más de un adeudo de 5 billones de pesos. Billones con B. Con B. Es una fortuna, y que debe de ser reintegrado, si no a su titular, porque ya en su mayoría pues son personas que ya fallecieron, pero es un derecho que tienen las familias, es dinero de ellos. Como herederos. Y la viuda, los hijos, pues son los beneficiarios. Eso es lo que ya el gobierno también ha reconocido, que tienen ese derecho, y bueno, pues estamos dialogando en las mesas de trabajo con el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación. Licenciado Esteban Tello, ¿se puede decir que este dinero lo robó prácticamente el gobierno federal, impidiendo que se le entregara a las personas que lo ahorraron en su momento? Y que, bueno, pues, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Hay alguna investigación atrás acerca de cómo usó ese gobierno ese dinero? Sí, la comisión investigadora en la 58 legislatura federal
fue precisamente integrada a petición de grupos de todos los estados de nuestro país que pudimos organizar para exigir esa devolución. Fue posible por eso que se nombrara una comisión que investigara esta situación y arrojó esta investigación con datos fidedignos oficiales, efectivamente, que el gobierno norteamericano sí transfirió estos recursos, pero desafortunadamente en los gobiernos anteriores, me atrevo a decir, el general Lázaro Cárdenas en adelante, pues nunca lo entregaron a sus beneficiarios. El convenio lo suscribió en aquel entonces nuestro presidente Ávila Camacho. Ávila Camacho, que fue el que le declaró la guerra a Alemania cuando le hundieron el potrero del Llano, ¿no? Manuel Ávila Camacho. Es correcto. Bueno, yo creo que es un tema muy importante y muy amplio. A ver si lo invitamos posteriormente, licenciado, para verlo en más detalle, ese tema que ahorita se relacionó con lo que estamos viendo, pero que es todo un tema aparte importantísimo y una gran denuncia, y escudriñar sobre todo qué familiares quedan que les pertenece esos ahorros, porque no fue ninguna dádiva del gobierno norteamericano, era el 10% que les retenían como ahorro, según tengo entendido, ¿verdad? Es correcto, por eso también estamos acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ya este gobierno aceptó entrar a una negociación a través de una conciliación de acuerdo. Por lo menos está demostrando pues una voluntad distinta, mas sin embargo le hemos reiterado al presidente Andrés Manuel López Obrador que no necesitamos llegar a las cortes internacionales porque es suficiente la voluntad de devolver el dinero a quienes son sus titulares. Es ahorro, no es una prestación que pudiera prescribir. Batallamos mucho para vencer tanto al gobierno anterior, federal, como medidas que tuvimos que realizar para que se abocaran a una investigación. Tu servidor me tuve que atrever a invadir prácticamente los Estados Unidos con un mundo de ancianos, llegando a las oficinas migratorias del gobierno norteamericano como medidas de presión. No te imaginas lo que sucedió después de ese hecho. Tuvimos que hacer actos de presencia pacíficos en toda la frontera y incluso pues empezar a tener actos de presencia en el Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación. Realmente fue una odisea lograr estos resultados que hoy tenemos y que por lo menos ya se les ha podido conseguir un apoyo de 38,000 pesos para cada uno. Pues otra herencia más que deja los gobiernos anteriores a este nuevo gobierno, con tantos pendientes que hay, sobre todo en materia de corrupción. La fiscalía está saturada de expedientes y le falta presupuesto y personal. Pero bueno, pues así están las cosas, ojalá y se vayan reacomodando con el tiempo. Finalmente, licenciada Marisela Ruiz, a manera de conclusión, ¿con qué nos quedaríamos en esto de los juicios de los mexicanos juzgados en Estados Unidos? Pues nos quedaría que, como bien dice el licenciado Tello, aún nos falta que escuchen el clamor mexicano, aún nos falta que las cosas se concreten. Hay muchas buenas intenciones en muchos de los casos, pero lo que queremos realmente es que se aplique la ley, se aplique la justicia y se haga justicia con cada uno de los casos mexicanos. Muchas gracias, licenciada Marisela Ruiz, por esta participación, y ojalá podamos en cualquier
otros temas que se requiera su opinión, nos apoye pues participando en este programa. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Licenciado Esteban Tello, a manera de conclusión, igualmente, ¿con qué nos quedaríamos al final? Bueno, nos quedaríamos con el principio de impartición de justicia que se debe de cumplir. No es suficiente que lo tengamos expreso en la Constitución, es necesario que todos los ciudadanos hagamos muestra del interés de participar para que las cosas cambien. Sabemos que no se puede confiar en las anteriores administraciones de gobierno, es un temor fundado que nos pone en riesgo a todos aquellos que alzábamos la voz o que señalábamos al gobierno. Hoy necesitamos entender que este gobierno sí pretende que se imparta justicia, pero necesitamos ayudarle, necesitamos hacer cada uno de nosotros lo que nos corresponde, organizarnos y exigir a las autoridades que hoy nos gobiernan que cumplan la ley. Ese es el llamado que yo les haría a todos los ciudadanos para que pues, nos unamos y exijamos que se aplique la ley, pidamos cuentas y que se sancione de manera ejemplar a todas estas personas acostumbradas a violentar nuestras garantías, a pasar por alto la ley y sobre todo enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. Si no hacemos algo nosotros, pues prácticamente estamos consintiendo que sigamos de rodillas. Muy bien, pues muchas gracias por la conclusión, licenciado Esteban Tello, y pues en los próximos capítulos mandamos una invitación a ver si es posible que nos acompañen la licenciada Marcela y usted en el otro capítulo de este ciclo, y pues les agradecemos mucho esta participación, sobre todo que nos ayuden a nosotros y a los que nos ven y escuchan, que puedan entender este tipo de problemas y que enriquezcan su cultura, y que pues con el granito de arena ahí contribuyendo, la gente vaya siendo cada vez más informada y tome mejores decisiones para que nuestro país pues mejore cada día. Muchas gracias y muy buenas tardes a ustedes. A sus órdenes, un saludo y gracias por el espacio. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Le recuerdo que este programa se queda en los espacios, se comparte en YouTube, en Twitter, y otras redes sociales de Grupo Ronda, y ahí adquiere ya las repeticiones necesarias. Hay veces en los en vivos participa poca gente, pero ya en la repetición pues es lo importante de este tipo de entrevistas, que ahí se quedan y se siguen reproduciendo y son un vehículo que va a dar a muchas partes, y finalmente tiene muy buenos propósitos, y se cumplen ese tipo de propósitos. Hemos dado el seguimiento a veces a videos que en el momento suman 200-300 gentes, pero después de una vuelta, cuando este vehículo camina por las redes, hemos visto repeticiones hasta más de 200,000 personas que han visto el programa en las redes sociales. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.